Voy a empezar corrigiendo algunos errores de la clase anterior. Bueno, vamos a poner acá. Cuando definí, bueno, esto ya se habrán dado cuenta, pero cuando definí los LN, creo que hubo algún error con los índices. Esto en realidad es la suma sobre M de alfa M por alfa N menos M. Creo que en algún lugar puse un P y lo mismo cuando definí la derivada menos de x al cuadrado. También creo que quedó un P por ahí. Esto, corríjanlo, es alfa prima sobre 2 suma sobre M y N de alfa M por alfa N menos M. Y otro error, cuando definí los conmutadores, alfa M mu, alfa N nu, esto es lo mismo que el conmutador de alfa tilde M mu alfa tilde N nu. Y esto es, por un lado, es igual a M. Yo creo que escribí N, pero en realidad es M por eta mu nu por delta M más N, 0. Yo había escrito delta mu nu, o sea, si estuviéramos en un espacio euclídeo sería delta, pero estamos trabajando con la métrica de Minkowski, entonces el conmutador es proporcional a eta mu nu y esto es justamente el origen de los fantasmas de los estados de norma negativa. Y por último quería aclarar que cuando definí el vacío de cuerdas, lo definimos como aquel estado aniquilado por todos los operadores de destrucción, esto con n mayor o igual que 0. O sea, el vacío, esto significa no hay cuerda, el vacío es aniquilado por todos los operadores, pero en el caso del estado fundamental es aquel que si uno actúa con alfa 0, que es alfa 0 es el operador momento sobre un estado de cuerda que tiene momento P mu, esto sería el estado fundamental de cuerda, el operador momento, o sea, podemos poner un hat para indicar que es un operador, actuando sobre el estado fundamental de la cuerda. Esto tiene autovalor P mu. Esto para hacer una distinción entre estado de vacío y estado fundamental. Bien, bueno, esto con respecto a la hora anterior. Ahora vamos a empezar a ver la cuantización de cono de luz. Hasta ahora, cuando vimos la cuantización covariante, habíamos elegido el gauge conforme, o sea, la métrica de 2 dimensiones, gamma AB, perdón, la elegimos como la métrica plana o conforme al plano, conformemente plana. Esto es lo que se llama el gauge conforme para la métrica de la hoja de mundo. Pero, pero resulta que este gauge, esto vamos a ponerlo, se llama gauge conforme. Es lo mismo elegir gamma igual a eta o gamma igual,
a un factor de escala por eta, gauge conforme, pero esta elección de gauge no fija completamente la libertad de gauge. Todavía se pueden hacer transformaciones de gauge adicionales que preservan esta elección de la métrica. Por ejemplo, si hacemos una redefinición de las coordenadas, supongamos sigma más, la redefinimos como una función sigma más tilde, función de sigma más, y sigma menos la transformamos como una función sigma tilde menos de sigma menos. O sea, fíjense que sigma más depende solo de sigma más, sigma tilde menos depende solo de sigma menos. Esta transformación transforma la métrica de la siguiente forma. O sea, si habíamos definido la métrica plana de sigma más de sigma menos, haciendo este cambio resulta menos derivada respecto de sigma más de sigma tilde más por derivada respecto de sigma menos de sigma tilde menos diferencial sigma más diferencial sigma menos. Y si ahora hacemos una transformación conforme, o sea, hacemos un rescaleo de la métrica eta más menos, hacemos una transformación de Weyl, digamos, omega cuadrado, eta más menos, y elegimos omega cuadrado, esto de acá, y elegimos omega cuadrado como la inversa del factor que multiplica la métrica plana, entonces nos quedamos en la métrica plana. O sea que esta transformación se puede deshacer con una transformación de Weyl. Entonces esto lo que nos dice es que habíamos fijado casi toda la simetría de gauge, pero todavía quedaba una simetría residual. Esto se llama una simetría residual. Es decir, que cuando elegimos el gauge conforme, todavía podíamos hacer transformaciones adicionales que nos seguían manteniendo en el gauge conforme. Y esta invariancia de reparametrizaciones extra tiene una implicancia física importante. Recordemos que la solución de la ecuación de onda era una suma de funciones que llamábamos xleft, función de sigma más, y xright, función de sigma menos. Esta era la solución de la ecuación de onda, x mu igual a esta suma, y teníamos además los vínculos que en estas coordenadas eran de más x cuadrado, de más x al cuadrado, perdón, igual de menos x al cuadrado igual a 0. Acá también quiero hacer una aclaración. Estos recuerden que eran t más más, t menos menos, y nunca hablamos del t más menos. El t más menos es la traza del tensor energía-momento, y esto habíamos visto que era igual a 0. Esto por una teoría conforme, con invariancia de Weyl, siempre la traza del tensor energía-momento es igual a 0, o sea que esto es automáticamente igual a 0, por eso no lo consideramos. Entonces, tenemos estos vínculos, el t más más y el t menos menos igual a 0, y estos vínculos parecen, acá tenemos dos d funciones. Estos índices mu, recuerden que toman valores de 0 a d menos 1, o sea, estas son d funciones, estas son otras d funciones, o sea, acá tenemos 2d funciones.
Y estos vínculos parecen reducir el número de funciones a 2 por d-1. Pero esta invariancia adicional que estamos viendo, o sea, la invariancia de esta transformación sigma más menos a sigma tilde más menos función de sigma más o menos, dice que incluso algunas de estas funciones están sobrando, son parte de la redundancia de Gauge. Las soluciones físicas, en realidad, si usamos esta simetría residual, son en realidad 2 por d-2. Las soluciones con realidad física, digamos, son 2 por d-2. Y vamos a ver que estas funciones se pueden identificar con las fluctuaciones transversales de la cuerda. Que son las verdaderas fluctuaciones físicas. O sea, teníamos 2D funciones como solución de la ecuación de onda, pero teníamos dos vínculos que reducen estas funciones a 2D menos 2, y tenemos ahora esta simetría adicional que nos dice que en realidad las fluctuaciones físicas o los grados de libertad físicos son 2 por D menos 2, y ahora vamos a ver que esto se puede identificar con las fluctuaciones transversales. Entonces, queremos fijar esta invariancia de reparametrizaciones extra, y para eso vamos a usar coordenadas cono de luz, pero en espacio-tiempo. O sea, habíamos definido esta sigma más menos en la hoja de mundo, pero ahora vamos a usar coordenadas cono de luz, espacio-tiempo. O sea, vamos a definir x más menos como 1 sobre raíz de 2 x0 más o menos x de menos 1. Entonces acá estamos eligiendo por un lado la coordenada temporal y una coordenada espacial particular. Elegimos esta de menos 1, podríamos elegir cualquiera. Entonces acá estamos rompiendo la invariancia de Lorentz. Los cálculos ahora no van a ser manifiestamente invariantes de Lorentz. La teoría clásica es invariante de Lorentz, pero si cuantizamos en este gauge particular del cono de luz, vamos a tener que verificar que la invariancia de Lorentz se cumple a nivel cuántico. O sea, esto en principio genera una anomalía. O sea, una anomalía es una simetría clásica que no se respeta en la teoría cuántica. Entonces vamos a tener que encontrar cuáles son las condiciones para no tener anomalía de Lorentz en la cuantización del cono de luz. Primero miremos un poco en este gauge cono de luz, en coordenadas cono de luz, la métrica del espacio-tiempo se escribe de esta forma, menos 2. Estos 2 o no 2 que ponemos a veces son convencionales. Vamos a elegir según cómo normalizamos. Menos 2 de x más de x menos más la suma sobre i desde 1 hasta d menos 2 de xi de xi. Entonces, en esta métrica los índices suben y bajan con esta métrica, y entonces, por ejemplo, si tenemos un objeto con un índice más abajo,
lo podemos subir con la eta más menos, que es menos 1. Y al revés, si tenemos un objeto con un índice menos, para subirlo usamos eta menos más, ahora más, y eta menos más es menos 1. Si queremos calcular el producto escalar de vectores, con esta métrica será menos a más b menos menos a menos b más AI BI. Esta es la manera que se contraen los índices. Miremos en particular la solución de la ecuación de movimiento de x más. X más, que es x1 sobre raíz de 2, x0 más x de menos 1, va a tener también una función x más left de sigma más x más right de sigma menos. Entonces miramos esta solución particular de la ecuación de onda y fijamos el gauge. Vamos a usar la invariancia de reparametrizaciones para elegir coordenadas y vamos a elegir en particular que xleft más de sigma más sea igual a 1/2 x más 1/2 alfa prima p más sigma más. Y x right más de sigma menos igual a 1/2 x más 1/2 alfa prima p más sigma menos. O sea que x más es la suma de x left más x right, resulta, bueno, x left más x right más es igual a x más, coordenada del centro de masa, más alfa prima p más por tau. Esta es la elección de gauge cono de luz. Una manera alternativa de entender esta elección es la siguiente. En la cuerda cerrada, sigma más y sigma menos se parametrizan independientemente. O sea, en la cuerda abierta están relacionadas por las condiciones de contorno, pero en la cuerda cerrada las funciones de sigma más y sigma menos son independientes. La variable tau la podemos escribir como, bueno, 1/2 sigma más sigma menos por 1/2. Y sigma es 1/2 de sigma más menos sigma menos. Entonces, la simetría residual que vimos recién es equivalente a transformar la variable tau, tau tilde, 1/2 sigma tilde más de sigma más
más sigma tilde menos de sigma menos y sigma tilde un medio de sigma tilde más de sigma más menos sigma tilde menos de sigma menos. O sea que si miramos tau tilde podría ser una solución de la ecuación de onda, porque es una suma de una función de sigma más una función de sigma menos. O sea, esta es la solución de la ecuación de onda, que sería derivada segunda tau menos derivada segunda sigma de tau tilde igual a 0. Entonces, en el gauge cono de luz podemos elegir tau tilde igual x más sobre p más constante, o sea, x más igual una constante, digamos x más p más por tau tilde o tau en general. Esto es lo que se llama el gauge de cono de luz. Se ponen en la teoría clásica, esto es equivalente a tomar todos los osciladores alfa más iguales a 0. Esto es equivalente para n distinto de 0, ¿no? Porque en alfa 0 era el momento. Entonces, esta es una elección de gauge que fija completamente la invariancia de reparametrizaciones. O sea, esta invariancia adicional que quedaba por la posibilidad de hacer estas redefiniciones de coordenadas, sigma tilde más función solo de sigma más y sigma tilde menos función solo de sigma menos, era la simetría que quedaba residual una vez fijado el gauge conforme, y esta elección de coordenada es una manera de fijar completamente el gauge. Bueno, también tenemos que ver qué es lo que pasa con los vínculos y si es que aparecen nuevos vínculos debido a este fijado de gauge. Entonces vamos a mirar la ecuación de movimiento para estas coordenadas, por ejemplo, la ecuación de movimiento para la coordenada x menos. Bien, esta ecuación tiene como solución x menos igual a la suma, de x menos left de sigma más x menos right de sigma menos. Y todavía quedan los vínculos t más, o sea, d más x al cuadrado, igual a t menos menos, d menos x al cuadrado, igual a 0. Entonces, si escribimos, por ejemplo, este vínculo en estas coordenadas, toma esta forma, 2 d más x menos d más x más. Recuerden que la métrica era eta más menos,
igual a la suma sobre i desde 1 hasta d menos 2 de d más xi d más xi. Y si ahora usamos esta definición, que x más, vamos a usar que x más es x más acá, x más es x más p más por tau, entonces podemos ver que d más x left menos, porque d más derivada respecto de sigma más de x más es p más. Bueno, a menos de un alfa prima, que ahí no lo escribí, pero d más de x más es alfa prima por p más, y entonces d más x menos, queda solo x left, es 1 sobre alfa prima p más por la suma sobre las coordenadas transversales de 1 hasta d menos 2 de xi de xi. Bueno, si hacemos el mismo ejercicio con derivada menos de x menos right, resulta 1 sobre alfa prima p más por la suma de 1 hasta d menos 2 de xi de xi. Entonces, a menos de una constante, la función, estas ecuaciones dicen que la función x menos de sigma más y sigma menos queda completamente determinada por las coordenadas transversales en términos de los campos xy, que son las otras coordenadas. Si ahora escribimos el desarrollo en modos usual, vamos a ir a otra hoja. El desarrollo en modos usual, x left menos de sigma más es x menos más, bueno, sobre 2, ¿no? Más un medio alfa prima p menos sigma más i por raíz de alfa prima sobre 2 suma sobre n distinto de 0 de 1 sobre n alfa n menos tilde menos i n sigma más. Y lo mismo para x menos r, función de sigma menos, será un medio de x menos más un medio de alfa prima p menos sigma menos más i raíz de alfa prima sobre 2 suma sobre n distinto de 0 de 1 sobre n alfa n menos e menos i n sigma menos. Entonces, x menos es la constante de integración indeterminada y p menos, alfa menos, tilde y alfa menos quedan fijados por los vínculos. Por ejemplo, uno se puede mostrar, esto va a ser un ejercicio, pero es fácil mirando estas ecuaciones, que alfa menos es 1
sobre raíz de 2 alfa prima, 1 sobre P más por la suma sobre M, sobre todos los M's, desde menos infinito hasta infinito, y la suma sobre I desde 1 hasta D menos 2 de alfa I n menos M por alfa I M. O sea, los osciladores alfa menos, los alfa menos quedan determinados en función de los osciladores transversales. Un caso especial es el alfa 0 menos, que como antes va a ser proporcional alfa prima sobre raíz de 2 por P menos. Bueno, estas cosas quedan determinadas a partir de los vínculos y entonces uno tiene que alfa prima P menos, un medio, es igual a 1 sobre 2P más, o sea, esto, si se acuerdan, vamos a mirar la ecuación, las ecuaciones de vínculo que escribimos acá. Ah, ¿qué pasó? Bueno, por algún motivo no se puede ver. Bueno, no sé. Habíamos escrito, lo deben tener por ahí, si lo miran de vuelta para atrás el video, teníamos escritos los vínculos. Entonces, a partir de ahí podemos escribir el P menos, alfa prima P menos por un medio resulta igual a 1 sobre 2P más por la suma de 1 hasta D menos 2 de un medio alfa prima PI, que son los alfa 0I, más la suma sobre n distinto de 0 de alfa NI por alfa menos NI. O sea que también P menos queda determinado en función de todos los osciladores transversales. También a partir del X-right y teníamos dos vínculos, la derivada más de x al cuadrado y la derivada menos de x al cuadrado. Bueno, a partir de 1 obtenemos esta relación en función de los alfa y a partir del otro se obtiene la expresión equivalente en función de los alfa tilde. Y entonces de acá podemos obtener la expresión para la ecuación de masa, o sea, los momentos, la masa al cuadrado en estas coordenadas es 2P más por P menos, con esta métrica, menos la suma sobre I desde 1 hasta D menos 2 de PI por PI, y esto resulta 4 sobre alfa prima, suma
sobre los modos transversales de la suma sobre n mayor que 0 de alfa menos ni, alfa ni, y lo mismo para los osciladores tilde, o sea, esta es la expresión para la fórmula de masa. Esto es clásico, hasta ahora es todo clásico, y es parecida a la que habíamos visto en la cuantización del gauge conforme, pero hay una diferencia, y es que ahora el operador número, estos que aparecen acá, esto era lo que era el operador número, solo incluye los modos transversales. Es la diferencia con la expresión anterior. Las excitaciones físicas de la cuerda van a ser únicamente obtenidas con los osciladores transversales. Y esto, bueno, ya nos indica que en esta teoría no va a haber fantasmas, porque hemos de alguna manera elegido un gauge que nos permitió eliminar las coordenadas x0, que eran las responsables de los fantasmas. Bueno, entonces hasta acá esta es la parte clásica de la teoría en el gauge del cono de luz, y la clase próxima vamos a cuantizar esta teoría. Por ahora vamos a dejar acá esta clase, y la clase que viene vamos a cuantizar la teoría en el cono de luz y vamos a empezar a discutir el espectro de la teoría de cuerdas. Bueno, hasta la próxima.